Qué bella esa lámina. Sí. Y voy a quitar yo, porque cuando le jalo más energía cuando... Dios mío. Nos quitamos el video. Ya. Bendito sea Dios. Ahora no puedo parar el video aquí. Correcto. Bueno, el tema que vamos a ver hoy, de alguna manera, dice relación con lo que vimos la semana pasada, ¿no? Porque hoy vamos a tratar los evangelios de la infancia y por ende vamos a tocar algunos puntos que tocamos la semana anterior. Ahora, fíjense, es curioso que de los 4 evangelistas, solamente 2 nos transmiten datos sobre la infancia de Jesús, y son precisamente Mateo y Lucas. Sin embargo, los datos que nos suministran son bastante parciales, no siempre coinciden, ni pretenden tampoco situar cronológicamente los sucesos que cuentan. Dejan constancia de que sucedió en la historia humana, por eso son un mensaje, si se quiere, en forma de historia. Anuncian a Jesús, que es esperado, pero en su nacimiento ocurren cosas que de alguna manera van a vislumbrar lo que va a ser el destino de ese niño. ¿Cuál es el futuro de Jesús? Nadie quiso darle hospedaje a la madre para cuando iba a alumbrar. Herodes intenta matar al niño. El anciano Simeón profetiza que el niño va a ser fuente de contradicción. Los pastores y los magos también le reconocen y le adoran. A la luz del triunfo de la resurrección, todos estos relatos se van a ir reconstruyendo didácticamente con la idea de inculcar la fe en los oyentes, y sabemos que los recuerdos se idealizan con el tiempo. Por eso los relatos del nacimiento de Jesús nos han llegado como un cuento de hadas, ¿verdad? Un final feliz proyecta como un halo de gloria sobre los duros sacrificios del pasado. Ahora, esto es interesante porque si nosotros vemos en perspectiva los 4 evangelios, vamos a darnos cuenta que Marcos, que es el primero que escribe, no habla nada del nacimiento de Jesús, ni de lo que fue su juventud ni su niñez. Arranca directamente con el episodio del bautismo. Después vamos a encontrar que Mateo y Lucas dicen, bueno, si Jesús se encarnó en la historia de la humanidad, tiene que haber nacido también como un ser humano cualquiera. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a este desconocimiento? Y ese es el origen de estos relatos de la infancia. Juan, que escribe a finales del siglo I, se va más allá todavía. Ni siquiera ubica los relatos en el nacimiento, sino que habla de la persistencia de Jesús desde el mismo momento de la creación. El Logos, la palabra, que se hizo carne, pero que siempre fue. Entonces, eso de alguna manera va siendo leído como un proceso también en la comunidad cristiana, que poco a poco va gestando un conocimiento de ese Jesús histórico, ¿verdad? Pero desde la luz de la resurrección, mirando en retrospectiva hacia lo que fue todo lo que fue la pasión, la vida pública de Jesús, y todavía se trataron de ir más allá. Ahora, cada uno de ellos reconstituye el relato de una manera muy particular. Para Mateo, comienza con la genealogía de Jesús, después el anuncio a José, el nacimiento de Jesús, visita a los magos, huida a Egipto y vuelta a Nazaret. Ahora, Mateo y Lucas son contemporáneos en cuanto a su redacción final. Entonces uno se pregunta, ¿por qué ellos no expresan el mismo contenido de estos relatos de la infancia cuando debemos suponer que deben haber tenido una tradición oral común a ambos evangelios, ¿verdad? Ambos son partícipes de la fuente Q, ambos a su vez han tomado de Marcos. ¿Y qué pasa con estos relatos para que cada uno presente una perspectiva diferente? Fíjense que en comparación al Mateo que acabamos de leer, Lucas te presenta el anuncio del nacimiento, pero en parangón con el de Juan Bautista, la visitación de María e Isabel, el nacimiento del Bautista, el nacimiento de Jesús, la visita de los pastores,
la circuncisión, la vuelta a Nazaret y el episodio del niño perdido en el templo cuando Jesús tenía 12 años. Vemos que son dos relatos completamente diferentes. Vamos entonces a tratar de ir a cada uno de ellos. Lo primero que había que aclarar es que en el caso específico de Lucas, Lucas siempre presenta a los personajes como en pareja, ¿verdad? Fíjense que a lo largo del mismo uno va a ver el publicano y el fariseo, los dos ciegos en el camino, Epulón y Lázaro, siempre presenta a los dos ladrones de la cruz, ¿verdad? Dos personajes que generalmente su actuación es contradictoria o por lo menos puede ser también complementaria. Y específicamente Lucas trata de ubicar todo lo que fue la concepción, nacimiento de Jesús en paralelo con Juan Bautista. Si nosotros tomamos los relatos de Lucas, vamos a darnos cuenta que se va dando como si fuera una obra de teatro, sería baja el telón, sube el telón, y vendría la experiencia, pues, por un lado de Jesús, por el otro de Juan Bautista. ¿Qué nosotros pudiéramos decir con respecto a esto? Entonces, el esquema bíblico de anunciación es vocacional y teológico y aparece en toda la escritura con un esquema constante con varios puntos que resaltan por encima de todo. El primero de ellos es la iniciativa de Dios, la incapacidad de la persona. De alguna manera Dios, por intermedio del ángel, anuncia la concepción, el nacimiento y la imposición del nombre. Eso es muy interesante en estos relatos. Así, el Magnificat tiene el mismo esquema del Cántico de Ana, que vamos a ver en el capítulo 2 del primero de Samuel. Entonces, la genealogía de Lucas es distinta. Él sigue como un orden ascendente en la historia y lo une hasta la raíz de la existencia humana. Porque para Lucas, Jesús no es propiedad de un pueblo, sino de toda la humanidad. Es el alfa y el omega. Y de allí que presenta 77 generaciones, el 7 repetido, la plenitud que se da en Cristo. Entonces, en el caso de Lucas, la anunciación de Jesús a María es uno de los puntos culminantes del relato lucano. El mundo cristiano acepta como real y como histórico el hecho de la encarnación. Es un misterio esencial en nuestra fe. Los intérpretes de la Biblia y los teólogos explican el hecho de modo distinto, porque no se discute el hecho es fe, se discute el modo como puede haberse llevado a cabo. Y de allí sale como canto glorioso, el Magnificat, que es una síntesis de la figura de María en el proceso salvífico, con un contenido social impresionante, porque la presencia de Dios en la historia tiene que traducirse por un cambio en las estructuras injustas que se están dando en el fondo de esa historia. Con el sí de María, Dios no es ya garantía para los opresores del mundo, que de alguna manera han velado el rostro de Dios, sino es la verdadera riqueza del ser humano. Entonces, en Lucas, ¿verdad?, se nos habla de la vida oculta de un Jesús joven, poniendo de manifiesto que crece en sabiduría, que es un detalle que para Mateo no es mencionado, no lo toma en cuenta. Esta escena que causa asombro y reclamo por parte de la Virgen y de José ha sido interpretado a veces como de modo complementario, ¿no? Primero, como acentuando la piedad familiar y el espíritu religioso de las familias que peregrinaban a Jerusalén para la fiesta, pero también en el plano teológico nos está indicando también que Jesús es capaz de trascender a sus padres. Dios está presente en Jesús y sus padres comprenden de algún modo que ellos no son dueños de su destino. Por supuesto, eso causa angustia. Imaginemos nosotros como padres también sentir esa misma sensación de que nuestros hijos se nos están yendo de las manos, ¿no? Al hablar de los 3 días, cuando
cuando Jesús fue encontrado, Lucas está de alguna manera prefigurando la Pascua. Ahora, ¿qué podemos nosotros, por el contrario, decir de Mateo? ¿Verdad? Mateo simplifica las cosas en relación a Lucas. Presenta el nacimiento de Jesús como un hecho milagroso, un hecho que se da por la fuerza del Espíritu. Una vez concebido Jesús, Mateo plantea las consecuencias. Resulta que José no sabe nada, José duda, y allí la presencia del ángel que le explica. Él no sabe con claridad cuál es su papel a desempeñar, pero le va a poner nombre al niño y eso le da autoridad legal. Él también, al igual que María, acepta su misión. Debemos recordar que el matrimonio entre judíos de alguna manera precedía a los desposorios, que eran como una promesa firme de matrimonio, al punto de que si en ese lapso, donde de paso hasta se daban la dote pagada por la novia, se daba ya en ese periodo, y si alguna mujer quedaba embarazada en ese lapso, aun cuando no hubieran empezado a vivir juntos, esa criatura se consideraba legítima, no era ningún escándalo para nadie. En cierto modo, este era el caso de José y María. El ángel anuncia y ellos creen. Porque en el fondo, para quienes creemos, en la palabra de Dios no requiere de pruebas. Creo que fue Pascal quien dijo que para el que cree, ninguna razón es necesaria. Para el que no cree, ninguna es suficiente. Entonces, Mateo habla del nacimiento, pero no da detalles. Solo le interesa precisar que nace en Belén y en época de Herodes. Luego pasa a contar la visita de los magos. La Biblia no dice ni cuántos eran, ni si realmente eran magos, ni tampoco sus nombres. Pero para Mateo es simbólica la presencia de la estrella como símbolo de universalidad. Y en cierto modo lo que está expresando con ello es la incorporación del paganismo al judaísmo, ¿no? Cuando le rechaza y Herodes lo busca para hacerle daño, es la estrella quien les conduce hasta Jesús. En el texto de Números 24:17, si lo buscan, y allí se indica que la presencia de una estrella es símbolo del Mesías, de una estrella específica. Fíjense que en Mateo 2:2 se lee algo así como que vimos su estrella en Oriente, dicen los magos, ¿no? Entonces, ese texto ténganlo presente en Números 24:17. Y fíjense que la estrella de los magos ha representado un papel tradicional desde la época de Kepler. Y incluso se dan una serie de cálculos astronómicos, creo que eso lo dijimos también cuando estábamos hablando del Jesús histórico, ¿no? Que en el año 7 ocurrió una conjunción entre Júpiter y Saturno en la constelación Píxis y se la relaciona con el final de los tiempos. Entonces, una interpretación que no tiene nada de cristiana, pero es astrológica de este fenómeno, dice que en el país de los judíos ha nacido el rey de los últimos tiempos. Entonces, son coincidencias, si se quiere, tentadoras, pero los expertos en Biblia lo asumen simplemente como una coincidencia y expresan como en forma poética el asunto y no como un fenómeno astrológico. Pero no deja de ser curioso, ¿verdad?, que se asocie la presencia de estrellas especiales cuando nacen personajes notables. Se dice de personajes como Abraham, como César o Alejandro Magno, que en el momento de su nacimiento hubo como unas estrellas que fulguraron en el cielo de una manera como especial. En el relato matiano también se nos dice que hay 3 sueños por parte de José. El primero para el que acepte su papel de padre, el segundo para que huya, ¿verdad?, libre de las persecuciones. Bueno, en realidad fueron 4, porque el tercero es para que regrese y el cuarto para avisarle que murió Herodes, a pesar de lo cual también él le da miedo y decide no ir a Belén, sino a Nazaret. La matanza de los inocentes
es otro punto del cual no existe ninguna fuente histórica. Podríamos buscar una fuente teológica que lo ubica como el nuevo Moisés, como el Salvador. También podríamos evocarlo a las antiguas leyendas que hablaban de la maldad de Herodes el Grande, un hombre que tuvo siempre temor de que lo derrocaran y le quitaran el puesto de rey, e incluso mató a muchísimos de sus hijos, mandó a ahorcar a su yerno, envenenó a su madre, y ya prácticamente a punto de morir, fue capaz de envenenar a su hijo Aristóbulo. Entonces uno se da cuenta que ante un personaje tan sanguinario como ese, abundan las leyendas que lo ubican como un asesino de niños. Entonces no es descabellado afirmar que probablemente la leyenda de la matanza de los inocentes tenga mucho que ver con ese acontecer histórico en el que está involucrado la persona de Herodes, con un comportamiento bastante triste, porque evidentemente se le consideró un hombre pero muy malo, ¿no? También en Mateo se dan las genealogías, ¿verdad? Donde, bueno, se dan en ambos autores, pero ellos intentan con ello resaltar la importancia de la descendencia para los pueblos semitas, la identidad de condición, la comunidad de destino dentro de un determinado tronco familiar. O sea, esto tiene más un valor teológico que histórico, porque de alguna manera marca como la pertenencia, ¿verdad?, al pueblo elegido. Ambas genealogías, ahorita vamos a volver sobre ellas, son distintas entre sí y pretenden señalar que Dios es el verdadero heredero de las promesas y las esperanzas humanas del pueblo de Israel. Pero según Mateo, Jesús por medio de José, su padre, hereda todos los derechos reconocidos al Mesías y se subraya su humanidad. Entonces, vamos a tratar de ver un poco las diferencias que hay entre Mateo y Lucas en la genealogía. Fíjense, en Mateo, la genealogía arranca de Abraham hasta llegar a Jesús con 3 series de 14 nombres, mostrando su vinculación con Israel, y lo presenta al comienzo del relato. En tanto que Lucas habla de una genealogía en reversa que comienza con Jesús hasta llegar a la propia creación en un marco universalista. Entonces, es evidente que la presenta después de que se ha iniciado la actividad apostólica de Jesús para enmarcar a Jesús en esa historia universal. Vamos a detenernos un poco en estas genealogías que de alguna manera, para Lucas, Jesús era hijo de David, aunque no aclara si es hijo de David por parte de su madre o por adopción a través de José o por ambas vías, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que una genealogía es descendente y parte de Abraham, y la otra es ascendente y parte de José hasta llegar hasta Adán. Entonces, ¿en qué momento ambas genealogías introducen a David? Mateo lo hace en 1:6, Lucas lo hace en 3:31. Sabemos que Lucas es un historiador, por tanto, no se puede discutir las palabras de un ángel. Entonces, vamos a tratar de concentrarnos un poco en la otra genealogía, que son tan diferentes que desde el punto de vista histórico plantean un problema. Fíjense, me gustaría si pudieran tener las Biblias en la mano y poder estar viendo lo que les estoy comentando, ¿no? En cuanto a una genealogía y la otra. Fíjense, de Abraham hasta David, ambas listas coinciden en las dos genealogías. Pero Lucas introduce 2 personajes, Arni y Admin, que no están en la genealogía de Mateo, y de paso son desconocidos en la Biblia. Ahora, desde David hasta la época del destierro en Babilonia, Mateo menciona 15 nombres, pero Lucas menciona 21. Y aparte de David, no coinciden en ningún nombre. Eso es bien curioso.
Y desde el exilio hasta el momento del nacimiento de Jesús, Mateo incluye 14 nombres y Lucas trae 22. Entonces, y en este bloque solamente hay 2 coincidencias. Sealtiel y Zorobabel. Pero los hijos de cada uno de estos personajes son distintos en las 2 genealogías. Entonces, ni una ni otra lista coincide con las genealogías del Antiguo Testamento para los personajes que nombramos. Entonces, ¿de dónde lo sacaron? Fíjense que la genealogía de Mateo está compuesta por 3 grupos de 14. Aparentemente es artificiosa y se ha pensado que aquí lo que el autor Mateo utiliza, ¿verdad? Un procedimiento usual en la interpretación de la escritura que se llama gematría y es ubicar a partir del nombre de un personaje notable a las letras que equivalen a su nombre. David, tomando en cuenta solamente las consonantes, porque recordemos que las vocales al texto hebreo se le colocan hacia el siglo VI, la Biblia no se escribe con vocales. Entonces David corresponde al número 14, porque tiene D, B y D, con la que termina, ¿verdad? Las D valen 4 puntos cada una, y la B vale 6. Entonces 8 más 6 son 14. Entonces, como es el número de David, Mateo, que escribe para un auditorio de judíos convertidos al cristianismo, le parece importante resaltar, poniendo en el centro de todo 3 genealogías, cada una de 14 nombres, y que de alguna manera estén conectadas con David a partir de ese número 14. La genealogía de Lucas, en este sentido, es menos artificiosa, pero igualmente, ¿verdad? Parece un poco arbitraria, ¿verdad? Y para Lucas el razonamiento, vamos a decir que es claro, ¿verdad? Jesús fue el Mesías. Entonces, si fue el Mesías, fue descendiente de David. ¿Para qué más explicación? Entonces, en el Antiguo Testamento también abunda una serie de genealogías cuya historicidad también es dudosa. Entonces, no es ese peso el que tratan de darle ni Mateo ni Lucas al tratar de expresar el origen de Jesús a partir de estas genealogías concretamente. En conclusión, ¿verdad? Viendo a la luz de la genealogía, no podemos afirmar desde el punto de vista del historiador y pensando sobre todo en la madre de Jesús, que la tradición cristiana de que este era hijo de David sea rigurosamente histórica. Y hay varias razones que de alguna manera lo testifican. Ahora, yo sí quisiera detenerme, me gustaría, si tienen sus Biblias en las manos, en la genealogía de Mateo para darnos cuenta de un detalle que es bien interesante. Siendo Mateo tan judío en el sentido de que él escribe para un auditorio de judíos convertidos al cristianismo, la genealogía de Mateo generalmente habla de que X personaje engendra al hijo y entonces ese a su vez engendra a la generación que sigue y así sucesivamente. Ajá, ¿alguien quiere decir algo? Adelante. ¿No? Ah, bueno. Ah, perdón, profesora. Una No cosa que me llamó la atención en el de Lucas, que Ajá. termina diciendo que es así como va ascendiendo, llega a Adán y después dice Adán, hijo de Dios. O sea que hay un punto bien importante ahí, ¿no? Porque ya lo está relacionando a Jesús con hijo de Dios. Como hijo de Dios, sí, correcto. Y sobre todo el énfasis que hace es acerca de la universalidad. Si desde Jesús podemos llegar hasta el origen de la humanidad, entonces todos estamos incluidos, no solamente el pueblo de Dios. Mientras que la de Mateo es más regionalista, por decirlo ahí, es más de pueblo de Dios. Pero curiosamente tiene 2 detalles en la genealogía en los cuales es digno de detenernos un poco. La genealogía salta en 2 ocasiones. La primera de ellas es en el versículo 6 del capítulo 1, donde dice, fíjense, ya va. Isaías engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías.
ya van a ver por qué hago énfasis en esto. Generalmente, por la ley del levirato, cuando una mujer quedaba viuda, estaba obligada a casar, y no tenía hijos, perdón, y no tenía hijos del marido muerto, estaba obligada a casarse con el cuñado. Entonces, la obligación nada más era horizontalmente hacia los hermanos del marido. Pero ¿qué pasa cuando no había un hermano? Como es el caso de Ruth. En el libro de Ruth, nosotros vemos que esa obligación legal se extiende a la familia extendida, hasta el punto que Ruth se casa con Boaz, que es un pariente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esta ley? De alguna manera concebía que el hijo de la mujer con el nuevo marido era en realidad hijo del muerto. Entonces, como en el libro de Ruth hable a una perspectiva más universalista, aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que desde el punto de vista genético, David es el padre de Salomón, pero desde el punto de vista legal, es hijo de Urías, que era el marido de Betsabé, que murió sin haberle dado hijos a ella. Entonces, el otro salto lo encontramos en el versículo 16, cuando se nos dice, ¿verdad?, que Jacob engendra a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Fíjense que son las dos únicas veces que salta la genealogía, rompiendo el esquema. Y en este caso, fíjense que podemos leer entre líneas lo contrario. José, marido de María, legalmente es el padre de Jesús, pero no lo es desde el punto de vista genético. Y Mateo fue muy sagaz, muy inteligente en expresar esa genealogía de esta forma. Y con esto está dejando entrever el origen divino de Jesús. Y lo que es la legalidad le viene por parte de su padre José. Entonces, es bien interesante esta perspectiva, porque entonces nos va de alguna manera como apuntando, ¿verdad?, a lo que realmente la comunidad cristiana fue asumiendo de a poco en relación a esa perspectiva humana divina de nuestro Señor Jesucristo, que poco a poco, ¿verdad?, se fue convirtiendo en dogma de fe. Fíjense que, según Mateo, ¿verdad?, José y María son de Belén. Pero según Lucas, ellos vivían en Nazaret y estaban en Belén por el censo. Entonces, eso también da perspectivas diferentes, porque todo parece entrever de que quien era de Belén realmente era José. Entonces, el primer testimonio de que Jesús es hijo de David o descendiente de David, lo vamos a encontrar en la carta a los romanos por parte de Pablo, precisamente en los versículos 1 a 3 del capítulo primero de esta carta. Entonces, de alguna manera, eso de ser hijo de David, ¿verdad?, para la comunidad cristiana también trató de buscar, estando conscientes de que Jesús era el Mesías, cómo entonces ubicarlo también como descendiente de David, y entonces establecer si realmente él nació en Belén por casualidad, o era que estaba destinado que él naciera allí, o si por el contrario nació en Nazaret. Fíjense que esto es curioso, este punto a discutir, porque cuando en una época donde la gente no tiene apellido, casi siempre el personaje iba acompañado de la ciudad de la que era oriundo, ¿no? Entonces, así tenemos José de Arimatea, María de Magdala, María de Nazaret. ¿Y cómo es mencionado Jesús en los evangelios? ¿Acaso no es mencionado siempre como Jesús de Nazaret? Nunca es mencionado como Jesús de Belén, ¿verdad? Y esto da que pensar
porque hay algunos autores que dicen que es probable que Jesús realmente haya nacido en Nazaret y que eso de ser hijo de José, desde el punto de vista legal, es lo que le da la nacionalidad. Como decir, imagínense que nuestros padres sean españoles y entonces nosotros, a pesar de nacer en Venezuela, podemos tener también la nacionalidad española, porque nuestros padres la tienen. Entonces, algo así también podría considerarse en los textos bíblicos en relación al nacimiento de Jesús. Entonces, Mateo presenta a Jesús naciendo en Belén, porque ubica como que ellos, la familia de Belén, ¿verdad? Pero Lucas presenta a Jesús naciendo en Belén por accidente, por motivo del censo. Entonces, Jesús siempre, nunca hizo nada ostentoso en su vida, sino por el contrario, nace en un humilde pesebre. ¿Qué hubiera esperado la mentalidad judía? Que naciera en medio del templo de Jerusalén, rodeado de todo lo que es el Sanedrín, porque ellos, la concepción que tenían ellos de un Mesías, era un Mesías glorioso, terreno, que iba a cambiar los destinos de Israel y volver a la época de bonanza, en la época del reinado de David y Salomón. Por eso siempre la visión de pensar que un heredero de David, evidentemente tendría que ser quien llenara ese vacío, sobre esa figura mesiánica que se esperaba por encima de todo. Y eso, de alguna manera, desde el punto de vista de la historicidad, nosotros no lo podemos 100% afirmar. Ahora, también recordamos, no está de más volver a meditar sobre eso, que evidentemente que hubo un censo, ¿verdad? Y que la probabilidad de que Jesús naciera en Belén no hay que descartarla, sobre todo porque si bien las fuentes de Lucas no son claras al respecto, porque ubican en cuanto a que fue un edicto de César Augusto cuando Cirino era gobernador de Siria, tal como él lo deja entrever en el capítulo 2 de su evangelio. Pero históricamente no existió ningún Cirino que fuera gobernador de Siria. Pero si nosotros buscamos 7 años antes del año 0, que es donde se ubica el nacimiento de Jesús, vamos a tener que hubo un gobernador de Siria llamado Centio Saturnino que decretó el establecimiento de un censo donde cada persona tenía que irse a su ciudad de origen. Y eso estaría entre el año 6, 7 antes de nuestra era. Tertuliano, en sus escritos, afirma que ese empadronamiento lo mandó a hacer este personaje. Y sabemos que ese señor sí fue gobernador de Siria entre los años 9 y 6 antes de Cristo, lo cual tendríamos que ubicar el nacimiento de Jesús mucho antes de lo que la historia nos ha regalado. Entonces, también debemos acotar a este respecto que los años se contaban en relación a la fundación de Roma, que fue cuando, ¿se acuerdan? Cuando vimos en bachillerato Rómulo y Remo y la Loba. Bueno, de ahí en adelante cualquier situación se contaba en relación con esta fecha. Entonces se cree que Jesús nace en el año 354 de la fundación de Roma, pero hacia el hacia el siglo VI se le encargó a un monje llamado Dionisio el Exiguo, que determinara la fecha de nacimiento de Jesús. Porque fue un momento ya el mundo occidental estaba cristianizándose cada vez más y dicen, bueno, no podemos seguir contando la historia del mundo a través del Imperio Romano, sino que el punto de partida tiene que ser Jesús, porque Jesús ha sido el personaje más importante de la historia que cambió el curso de la humanidad. Entonces, cualquier cosa que haya pasado antes de Jesús debería ser antes de Cristo, cualquier cosa que haya pasado después de Jesús tendría que ser después de Cristo.
Pero lamentablemente con los datos que tenía a su disposición, este monje se equivocó y dató el nacimiento de Jesús mucho más tarde de lo que realmente fue. Entonces, esto sí es históricamente cierto. Así como es históricamente cierto que el señor Herodes muere el 27 de marzo del año 4 antes de nuestra era en Jericó. Y si Jesús nace en la época de Herodes el Grande, eso cuadra todavía con lo que acabamos de mencionar, porque entonces Jesús tendría que haber nacido, ¿verdad?, antes del año 4, mientras todavía estaba vivo Herodes. Entonces, no sé si ustedes han leído al respecto, pero es importante destacar eso porque cuando quieren decir que Jesús no existió, que los cristianos estamos mintiendo al respecto, nada de eso ¿cómo se llama? Es cierto. Hay cosas que nosotros podemos atestiguar desde el punto de vista histórico y otras que por el contrario tenemos que afirmarlas desde el punto de vista teológico. Porque en fin y al cabo nosotros creemos en un Jesús que fue 100% humano, que fue 100% divino y que murió como un delincuente en una cruz. Y afirmamos nosotros que es Dios. Eso es particularmente para nosotros importante porque así como creemos firmemente en la resurrección, también creemos en la forma como Dios se encarnó en el mundo a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no está descabellado decir que Jesús nació en Belén, pero no descartemos la idea de que puede haber nacido en Nazaret. Entonces, un detalle importante en el Evangelio de Mateo es que José es el personaje más importante después de Jesús. En cambio, en Lucas es María el personaje más importante después de Jesús. Y es lógico porque en una mentalidad judeocristiana, la presencia del varón es más importante que la de la mujer. Lucas, que es universalista, por el contrario, no duda en colocar a María en un papel primordial. Entonces, tanto es así que en el Evangelio de Mateo, a quien se le aparece el ángel es a José, mientras que en Lucas es a María. En Mateo utiliza un recurso muy frecuente en el Antiguo Testamento, que es la revelación de Dios, no solamente a través de ángeles, sino a través de sueños. ¿Verdad? En cambio, en Lucas, a María se le aparece, vamos a decir que en carne y hueso, para decirlo más claro, el ángel. Entonces, en Mateo se habla de magos, de estrella, de matanza. Lucas no menciona absolutamente nada de eso. Para Lucas lo que hay es pastores que hablan a favor de lo que es la gente humilde que le rinde culto a nuestro Señor, y de los magos, ¿cómo se llama? No están presentes aquí ni la estrella ni la matanza. Entonces, según Mateo, ellos se marchan a Egipto y luego a Nazaret. Y sobre todo porque debemos recordar que una de las concepciones de Mateo acerca de Jesús es presentarlo como el nuevo Moisés. Moisés, al igual que Jesús, tuvo en peligro de muerte cuando estaba pequeñín, se salvó gracias a la hija del faraón, y hace el recorrido desde Egipto hacia la tierra de Israel. Mateo coloca a Jesús en esa misma premisa. Tiene que ir a Egipto por necesidad, pero al mismo tiempo de Egipto regresa nuevamente a la tierra prometida. En tanto que en Lucas, aparentemente, luego del censo, regresan a Nazaret. Entonces, vamos a tratar de detenernos en unas cuantas cosas que de alguna manera van como evocando como interrogantes, ¿verdad? Eso de que los dos relatos parecen de alguna manera como tan diferentes, ¿verdad? Fíjense cómo para Lucas es importante incluso destacar la presencia de Juan Bautista, la visitación de María, los cantos del Magnífica y del Benedictus, la visita a los pastores,
la asentación de Jesús en el templo y las profecías de Ana y Simeón, que son totalmente ignoradas por Mateo. Estas ausencias son verdaderamente sorprendentes y causan la impresión de que cada serie de noticias pareciera que cada uno investigó por su lado y que cada una de ellas es completamente distinta a la otra. Entonces, el historiador, leyendo estos relatos, fácilmente llega a la conclusión de que estas narraciones de la infancia son narraciones etiológicas que buscan de alguna manera inculcar una idea religiosa y que no son estrictamente históricas en el sentido moderno del templo. Más bien tendrían, vamos a decir, una noción parabólica o serían unas oberturas parabólicas donde evidentemente hay un fondo histórico, pero no necesariamente todo lo que se plasma es histórico. Entonces, vamos entonces a tratar de ver algunos puntos más. Y es aquí donde nos involucramos nuevamente con lo que vimos la semana pasada acerca de los evangelios apócrifos. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes es el que se refiere a la virginidad durante el parto. Fíjense que este concepto se refiere con precisión a otra doctrina que está muy relacionada con el nacimiento virginal. Solo los evangelios apócrifos hacen mención de este tipo de virginidad. Específicamente el protoevangelio de Santiago, ¿no? Que es uno de los más antiguos y, si se quiere, dio origen a una tradición legendaria recogida por otros que además relatan la infancia de Jesús. Ahora, fíjense, este evangelio es aproximadamente del siglo II, quizás mediados del siglo II. Entonces, los detalles acerca del nacimiento en una cueva, la virginidad de María constatada por una comadrona luego de dar a luz. Entonces, ¿por qué es importante detenernos aquí? Porque debemos recordar que existe un dogma para nosotros católicos. Los dogmas son, vamos a decir, que debemos creer en ellos porque los dogmas son decretados en algún momento ex cátedra. Cuando el Papa habla ex cátedra y decreta algún dogma, esos dogmas son de fe revelada. Entonces, y de alguna manera esta concepción del protoevangelio de Santiago es lo que dio, entre otras cosas, el origen al dogma y a la concepción de María, no solamente como Madre de Dios, sino como siempre Virgen María. Entonces, evidentemente, hay quienes no quieren creer en esa virginidad de María. Fíjense que en el rosario nosotros decimos antes del parto, en el parto y después del parto. Y una vez más, esto está tomado de los apócrifos. Fíjense ustedes, eso de la virginidad en el parto ayudó a la proclamación del don. Ahora, veamos sobre la virginidad después del parto, y ahí se nos presenta otro problema. Cuando nosotros leemos Mateo 1, del 18 al 25, me gustaría que lo leyéramos, por favor, si alguien lo tiene en sus manos allí. Del 18 al 25. al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos quedó esperando por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, era un hombre excelente y no queriendo desacreditarla, pensó firmarle en secreto un acta de divorcio. Estaba pensando en esto cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no temas llevar a tu casa a María, tu esposa, porque la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto ha pasado
pasado para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Sepan que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y los hombres lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ajá. Fíjense, aquí hay dos o tres problemas. Primero, dice que José, no queriendo repudiarla, pensó hacerlo en secreto. Bueno, desde el punto de vista de la ley judía, no existe repudio en secreto. Cuando se daba vamos a decir, el divorcio entre un hombre y una mujer, y era por motivo de adulterio, entonces esa mujer era llevada al centro del pueblo y apedreada. Entonces, en este caso, eso tampoco cuadra con José y María, porque María todavía no vivía con José. O sea, José es uno de los personajes de la Biblia que se dice que era un hombre justo. Y es evidente que, mira, bueno, si está embarazada, ese muchacho no es mío. Es precisamente el encuentro con el ángel quien le hace entender que el embarazo de María no tiene intervención humana, sino que va más allá, viene de lo divino. Ahora, lo grande de José es que lo creyó y que fue capaz de apoyar a María. Ahora, las iglesias protestantes han tomado estos versículos. Adelante, Dubén. No, profe, termina esta idea y yo ahorita hago un comentario sobre el tema del nacimiento que me parece genial. Ok, entonces fíjense que el problema de esto está que cuando nosotros leemos la mayor parte de las traducciones, sobre todo a partir del versículo 18, dice, sin haber conocido a José, a María, dio a luz a su hijo. Así lo dice la Biblia de Jerusalén, ¿okay? Que es, digamos, la Biblia de estudio por excelencia, y otras versiones más. Bíblicamente, conocer entre un hombre y una mujer implica relaciones íntimas. Y esto ha sido ápice para que muchos hermanos protestantes digan, sobre todo apoyándose en aquellos textos que aparecen en los evangelios, poniendo a una serie de personajes como hermanos de Jesús, ¿verdad? En afirmar que Jesús fue el primogénito, pero que no fue el único de una familia entre María y José. Entonces, evidentemente esto está en contra de lo que para nosotros es el dogma. Pero debemos estar claros que estos versículos es precisamente lo que ha dado pie, ¿verdad?, a que se confronte el dogma con otras creencias que asumen que de alguna manera María tuvo otros hijos aparte de Jesús. Y ahí me tendría que ubicar un poco con los hermanos de Jesús, que aparecen tanto en el Evangelio de Juan como en el Evangelio sinóptico, cuando dicen que Jesús estaba predicando y llegaron su madre y sus hermanos, ¿verdad? Ahora, hermanos, desde el punto de vista semita, se refiere generalmente a todos aquellos parientes que incluso pueden formar parte de un mismo clan. Quizás el problema se presenta porque si bien en hebreo no existe la palabra primo, en griego sí, y fue en griego que se escriben los evangelios, ¿verdad? De hecho, en Colosenses, si no me equivoco, 4:9, aparece la palabra primo. Entonces, sí tendríamos que entonces irnos atrás, ¿verdad?, hacia lo que es Génesis 12:7, donde dice que cuando Abraham va de Canaán, de Ur a Canaán, va con toda su parentela, incluso va con el hijo de su hermano, que es Lot, ¿verdad? En el siguiente capítulo, cuando ellos empiezan a pelear los de un clan con el otro y deciden separarse, les dicen, caramba, le dice Abraham a Lot, no tenemos que estar peleando porque somos hermanos. Entonces uno dice, bueno, ¿es tío y sobrino o es que son hermanos? Porque ese es un modo común de hablar. Entonces, los evangelios apócrifos apoyan la idea de que los hermanos de Jesús son hijos de José, que era viudo antes de casarse con María. Y
Otros apoyan la idea que sencillamente eran parientes de Jesús. Ahora, cuando nosotros leemos el testimonio de Marcos al pie de la cruz, me gustaría que buscaran un momento el capítulo 15 del Evangelio de Marcos y después Juan 19:26. Quien lo tenga, por favor. Yo tengo Juan. Tienes a Juan. Bueno, fíjate que en Juan 19:26, ¿qué dice? Marco. Ajá. Marcos. Marcos 15. Ajá, estoy buscando donde están las mujeres presentes. Espérate que se me perdió el versículo que no me acuerdo. Jesús viendo a su madre. Ajá. Estás leyendo Juan, ¿verdad? Este es Juan, sí. Ajá. Pero, Jesús viendo a su madre y junto a ella el discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice el discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. bueno, entonces vete al versículo anterior. No, cuando habla de las mujeres. Ajá. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Correcto. Exacto. Ajá. Fíjate, mujer de Cleofás, era, al parecer el nombre de María era bastante común en la época, ¿no? Entonces, todo parecía indicar que María tenía una hermana llamada, o una pariente llamada María, que estaba casada con un tal Cleofás. Mire, no lo van a creer, pero se me perdieron las mujeres en Marcos. Eso no puede ser. Ya te voy a decir. Se me perdieron las mujeres en Marcos. Versículo 40, profe. Ah, perfecto, gracias. Versículo 40. Ajá, pues fíjense cómo se me perdió. Entonces, ¿qué dice el versículo 40? Había unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María Magdalena, María madre de Santiago el menor y de José y Salomé. Y Salomé. Cuando Jesús estaba en Galilea. Bueno, esos son los personajes, los hermanos de Jesús, que en los evangelios son ubicados como hermanos carnales de Jesús. ¿Verdad? Leyendo los relatos de la cruz, podemos darnos cuenta que hay otra María que se presenta como madre de personajes que tienen dichos nombres, ¿no? Y que entonces la tesis de afirmar que probablemente eran parientes de Jesús, pero no hermanos genéticos, está apoyada por esos testimonios en estos dos evangelios. Sobre todo porque Cleofás era contado entre los discípulos de Jesús y su esposa también. Era del grupo de mujeres que acompañaban a Jesús desde Nazaret. Entonces, eso por una parte tumbaría esta tesis, porque no cabe suponer de que María se encontrara desamparada, según la versión de Juan, tras su muerte, cuando había otros hermanos que podían dar testimonio de ella y cuidarla. Entonces, hay quienes defienden este tipo de traducción, hasta que, como para dar a entender y señalar, es muy probable que María hubiera tenido una vida normal como esposa al lado de José. Sobre todo cuando hablan... Pagola lo da a entender. No solamente Pagola, sino autores, por ejemplo, como... hay autores alemanes católicos que no han sido excomulgados por afirmar eso, con todo y que están, como quien dice, yendo contra el dogma. Pero yo quería comentarles esto para que se den cuenta de las dificultades que hay a veces para uno tratar de llegar a la historicidad de los textos y ver hasta qué punto, ¿verdad? Nosotros podemos afirmar una cosa u otra. Porque incluso hay testimonios apócrifos que dicen, ¿verdad? Bueno,
partamos del hecho de que el nacimiento de Jesús fue algo cierto, ¿no? Ahora, porque es improbable que la comunidad primitiva inventara sin más este nacimiento. Pero hay textos como los Hechos de Pilato que mencionamos la semana pasada, que dicen, y lo ratifica Celso, que fue un pagano que polemizó sobre todo contra el cristianismo. Él escribe hacia finales del siglo II, fue contemporáneo de Irineo, hacia el 180 más o menos después de nuestra era. Y él tiene un texto que se llama El Discurso Verdadero, que dice que Jesús inventó la noticia de que había sido concebido virginalmente, pero que su madre quedó embarazada, imagínate tú, de un soldado llamado Pantera. Entonces, que volvieron a Israel, estuvieron un tiempo en Egipto y que Jesús practicó la magia aprendida en Egipto y que con el tiempo él se vanaglorió diciendo que era hijo de Dios. Imagínense, para nosotros un gran disparate, pero eso es lo que dice Celso en ese testimonio. Le doy la palabra a Dubén y después a María Yani, que levantaron la mano. Adelante, Dubén. Sí, no, profe, es que a mí con el tema del nacimiento, bueno, dicho sea de paso que el libro de Ratzinger, ese de Jesús de Nazaret, que además fue el último libro que publicó sobre el nacimiento, a mí me pareció, oye, yo me quedé atónito leyendo porque justamente él, digamos, afirma, digamos, que no se puede descartar que nació en Belén Jesús, pero que es muy probable que haya nacido en Nazaret. Exacto. Digamos que si nos apegamos a la lectura de los evangelios, en ambos aparece que nació en Belén, pero parece que esto se hizo porque la exégesis quería cumplir esto que decía el profeta Miqueas, de que a mí me gustó, incluso busqué la lectura ahorita, ya, yo lo tengo aquí, que eso es capítulo dice 7. que capítulo 5, dice, en cuanto a ti, Belén, Efratá, la menor entre los clanes de Judá, de ti sacaré al que ha de ser el gobernador de Israel. Sus orígenes son antiguos desde tiempos remotos. Por eso, él los abandonará hasta el momento en que la parturienta, es decir, María, dé a luz y el resto de sus hermanos vuelva con los hijos de Israel. Entonces, es más una interpretación teológica, digamos, para cumplir esta profecía que se pone, que nació en Belén, más allá de que históricamente José se dirigía a Nazaret. O sea, entonces a mí eso me gustó mucho y tú digamos, lo tocaste porque yo me quedé así como que, oye, no, pareciera que es así, ¿no? Bueno, nada, quería comentarte eso, pero además el libro de Ratzinger es para mí una obra de arte, de verdad. Sí, Igual sí, cuando sí. habla de los sabios que eran los reyes magos, oye, ese también apartado es bueno, pero no, profe, gracias, era para eso. Sí, en eso tienes razón. Lo que pasa es que recuerda siempre que cuando los evangelistas buscan la concordancia del pasado, siempre tratan de hacer una relectura de aquellos textos en función de Jesús. Como cuando vemos lo de en Lucas 4, en la sinagoga de Nazaret, ¿verdad? Que Jesús toma el rollo del profeta Isaías en el capítulo 61, y cuando tú buscas el contenido del texto no es exactamente igual, pero ¿qué es lo que hace Lucas? Ubicar el texto del profeta Isaías y aplicarlo a la persona de Jesús, de alguna manera afirmando que en este momento se está dando cumplimiento a esa realidad. Porque recordemos que los profetas fueron gente que tuvieron una visión muy clara del presente que estaban viviendo, por eso ofrecían esperanza en momentos de desolación y de alguna manera regañaban al pueblo cuando estaban
alejándose de los lineamientos de la alianza, ¿no? Pero tampoco podemos pensar en los profetas como alguien que adivina el futuro, porque así es como mucha gente concibe los profetas hoy día todavía. Como si fuera la buenaventura bíblica, que igual textos como el Apocalipsis, pues que nos van enfocando de alguna manera acontecimientos a pasar que no han ocurrido todavía, pero que ya fueron previstos desde el pasado. Entonces, es cierto lo que tú estás comentando acerca de Miquea, pero fíjate que si haces esa lectura refiriéndote a David, también sale que pudiera el personaje haber sido referido a David. Claro. Gracias, profe. Ok, adelante, María Yané. Profe, ajá, quería consultarle porque ahorita escuchándole hablar, bueno, en el pasado yo tuve que hacer investigación sobre Tomás, ¿no? Entonces mi pregunta es, por ejemplo, de Lucas y Mateo, cuando hablamos del tema de la infancia de Jesús dentro de los apócrifos, nosotros podemos incluir ese evangelio de Tomás porque, o sea, más o menos por lo que usted dice, también fue escrito en el siglo II, ¿no? Y bueno, recuerdo que tuvo, o sea, mucha influencia en el tema del cristianismo, incluso se tradujo a diferentes lenguas, ¿no? Y creo, si mal no recuerdo, que vino a llenar como un espacio, como un limbo que había entre lo que decía Lucas, ¿ok? Y hasta llegar a la escena de Jesús en el templo. No sé si estoy diciendo una locura o si estoy en línea con incluir al Evangelio de Tomás dentro de este grupo que estamos estudiando ahorita. Mira, tú puedes incluir el Evangelio de Tomás si estás haciendo un trabajo de investigación donde quieras de alguna manera señalar el aporte de Tomás como un complemento para algo, pero no te olvides que es un evangelio herético. O sea, que está considerado un evangelio apócrifo porque gran parte de su contenido se aleja mucho de esa visión que tenemos del Jesús de la historia que está presente en los evangelios. Cuando Tomás dice que no hay que amar a los enemigos, sino solamente a los amigos, está contradiciendo las palabras de Jesús. ¿Entiendes? Y una serie de hechos que aparecen en el evangelio de Tomás que sencillamente que haya sido bastante joven, vamos a decir, su redacción, que podríamos ubicarlo incluso contemporáneo al Evangelio de Marcos y a la Fuente Q, que muchos de sus niños están presentes en la Fuente Q también, que si el de la semilla, el del joven rico, vamos a ver, pero están de alguna manera estructurados en dichos que no parecieran tener relación unos con otros, y algunos de esos dichos son verdaderos disparates, por decirlo así. Por eso es que se entiende que haya sido dejados de lado. No sé si alguien más quiera dar algún aporte, a la orden, mi niña. ¿Alguien quiera dar algún aporte al respecto? Bueno, el razonamiento de todo esto es claro. Jesús fue el Mesías. Entonces, si fue el Mesías, fue descendiente de David. Haya nacido en Belén, haya nacido en Nazaret. Entonces, esto de alguna manera, leer la Biblia es también involucrarse con todo el Antiguo Testamento y todo ese bagaje de información que nos trae de alguna u otra manera. Porque entonces, fíjense, vamos a encontrar a lo largo de los evangelios una serie de acontecimientos en estos evangelios de la infancia, que entonces uno se pregunta, ¿no? Si en verdad son historias o fueron fruto de la reflexión de la comunidad cristiana a la luz de la Pascua, ojo, ¿no? Es luego que están conscientes de que Jesús es el Cristo y de que resucitó, es cuando empiezan a mirar hacia atrás. Ahora, yo les pregunto, si Jesús nace, mejor dicho, muere hacia el año 30 aproximado de nuestra era, ¿verdad? Los primeros evangelios, mejor, o vamos a irnos a estos dos evangelios. Estos evangelios se escriben hacia el año 80. O sea que estamos hablando 50 años después del nacimiento de Jesús. ¿Qué testigos oculares pudieran haber quedado para formar parte de ese sustento de tradición histórica de la cual pudieran nutrirse los evangelistas, que le dieran pistas de cuando Jesús estaba chiquito, algún acontecimiento, alguna anécdota de Jesús? Cuando los evangelios se van reconstruyendo desde el final. Por eso es que la mitad de los evangelios es el camino a Jerusalén y la Pascua y la resurrección. Porque evidentemente
es lo que tienen como más fresco. Entonces, ir mirando hacia atrás les lleva a un proceso de investigación, pero un proceso de investigación que no necesariamente, o mejor dicho, puede también ser muy anecdótico, estar lleno de leyendas, de situaciones que van pasando a lo mejor de generación en generación, de boca en boca, pero que no hay una claridad histórica en cuanto a él. Entonces, hay cosas que evidentemente no podemos tomar como históricas, otras que, bueno, quizás, como decía Dubén, puede haber nacido en Belén, pero a lo mejor también nació en Nazaret. Y otras cosas con historicidad científica, pues como cuando yo les digo que nació aproximadamente entre el año 6 y 7 antes de Cristo, que nació en época de Herodes el Grande, que muere en el año 4 antes de Cristo. Eso es histórico y eso no nos queda ninguna duda al respecto. Pero fíjense que Lucas, además, acerca otras, digamos, otros acontecimientos, y uno de ellos es la visita de María a su prima Isabel. Esto es recogido por Lucas nada más, ¿verdad? Entonces, es de destacar, para empezar, el salto de gozo de Juan Bautista al sentir aún en el seno materno la presencia de María allí. Entonces, fíjense que no se especifica en la Biblia exactamente el grado de parentesco entre las dos mujeres. Una versión medieval al inglés de Whitefield fue la primera en inventarse que Isabel era prima de María. Y esa idea ha seguido hasta hoy. Evidentemente, lo que nos dicen los textos bíblicos es que son parientes, pero no sabemos qué tipo de parentesco es el que las une. ¿Verdad? Entonces, en ese caso, si ellas son primas, Juan Bautista y Jesús serían primos segundos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en el resto de los evangelios no nos presentan a Juan y a Jesús como primos? Fíjense que cuando se acerca uno al otro, pareciera que no se conocen. No tendrían, si habrían tenido una infancia común, tratarse con más familiaridad si son familia. Entonces, ¿hasta qué punto, verdad? También podemos decir que tuviera conciencia sobrenatural Juan Bautista como feto al escuchar a la presencia de María. Entonces, fíjense que cuando Juan habla de Juan Bautista dice, y yo no lo conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. O sea que dieran a entender que ellos vienen a conocerse de adultos cuando empieza cada uno de ellos su vida pública. El Bautista desconocía completamente quién era su primo. Entonces, la tendencia muchas veces en Nuevos Testamentos es de reinterpretar las figuras de Juan Bautista y de Jesús, haciendo que el primero fue como una especie de maestro espiritual del segundo, un precursor de Jesús, una figura secundaria que preparó el camino, ¿verdad? Pero a ciencia cierta no podemos tener ninguna, vamos a decir, ninguna afirmación que fuera 100% decir que realmente fue así. ¿Cómo me gusta a mí, y eso es una cuestión ya personal, cómo me gusta ver a mí este episodio? Bueno, la disponibilidad de María hacia el servicio, siempre la disponibilidad para ayudar a quien sea que estuviera necesario. Sí también podemos colegir, si ellas son parientes, sabemos que Isabel estaba casada con Zacarías y que Zacarías era sacerdote. Entonces, sí, ellas son parientes, María también tiene que haber sido de familia sacerdotal, porque las familias sacerdotales se casaban entre sí. El Evangelio no lo dice, pero podemos colegir esa afirmación de ese parentesco entre estas dos mujeres. Entonces, Jesús, evidentemente, nace de María. Eso lo tenemos clarito. Y para nosotros, Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Entonces, otro detalle está lo de la purificación de la madre de Jesús, los profetas Simeón y Ana. El siguiente episodio que nos presenta Lucas reclama nuestro interés, porque interviene
la madre de Jesús, en la presentación de en el templo y las profecías de dos personajes sobre el futuro del niño. Entonces, ¿hasta qué punto también esto es como nos los están presentando? Según el Deuteronomio, estaba escrito, según la ley de Moisés, que todo varón primogénito sería consagrado al Señor y tenía que ofrecerse un sacrificio, un par de tórtolas o 2 pichones, conforme precisamente a la ley. Ahora, para ello, con que José fuera al templo era suficiente, porque no había ni siquiera la necesidad de llevar al niño, sino que el padre podía, en nombre del niño, ofrecer a su primogénito al templo. Ahora, la presencia de María allí todavía es paradójica, porque recordemos que una mujer que daba a luz durante 40 días estaba en condición de impureza y no podía bajo ninguna circunstancia presentarse en el templo. Entonces, yo me pregunto, ¿no será que en el fondo lo que quiere expresar el evangelista Lucas, que Jesús, como buen judío, se circuncidó a los 8 días, como era costumbre, y él siempre era el padre quien hacía ese papel, y se le da precisamente esta connotación de ir al templo, ¿verdad? Entonces, pero desde el punto de vista histórico, esta fuente que para Lucas es importante, parece que Mateo la ignora completamente. Entonces, eso lo vamos a encontrar en el Levítico 12, del 1 al 4. Entonces, no está de alguna manera atestiguado en ninguna parte que el padre tuviera que purificarse. La que tenía que purificarse era la madre y a los 40 días y no antes. Y les leo lo que dice el Levítico 12. Yahvé habló a Moisés y dijo, habla a los israelitas y diles, cuando una mujer conciba y tenga un hijo varón, quedará impura durante 7 días, será impura como en el tiempo de su regla. Al 8º día será circuncidado el niño en la carne de su prepucio, pero ella permanecerá todavía 33 días purificándose de su sangre. No tocará ninguna cosa santa, ni irá al santuario hasta cumplir los días de purificación. Entonces, la ley se contrapone a este relato. Entonces, que es presumiblemente histórico dar las costumbres judías, en verdad, y siendo la familia de Jesús una familia piadosa, que Jesús fuera circuncidado por su padre, tal como decretaba la ley, cuando se cumplieron los 8 días. ¿Verdad? Lo que no tiene visos de historicidad es el doble episodio de los profetas Simeón y Ana, ya que presuponen una teología cristiana de la salvación universal. Y esa teología se desarrolla después de la muerte de Jesús, no durante la vida de Jesús. ¿Verdad? Por otro lado, Lucas, con los signos de Benedicto y de Magnífica, recoge una concepción del mesianismo de Jesús muy judía y hasta cierto punto militarista, muy apegada al nacionalismo israelita, porque concibe el reino de Mesías en la tierra de un Israel que triunfa plenamente sobre sus enemigos y cuyo reino divino y espiritual ciertamente está lleno de bienes materiales, y esas ideas chocan con la teología cristiana, porque la teología cristiana asume un mesianismo sufriente, un Jesús que muere como un delincuente en una cruz, completamente antimilitarista, universal, y de bienes que son solamente espirituales. Entonces, una cuestión que evidentemente, por ende, ofrece dudas. Pero hay algo más, hay otro episodio más que nos presenta Lucas, y es el de Jesús y su madre en el templo de Jerusalén, cuando tiene 12 años. Eso también parece que lo ignora Mateo. Entonces, la última escena, ¿verdad? Nos las presenta Lucas en el capítulo 2, versículos 41 a 52, donde él habla de su Padre Celestial en el templo, ¿verdad? Entonces, fíjense un poco, ¿no? Lo que nos dice el texto, que los padres iban con las fiestas a Jerusalén todos los años, durante la Pascua. Cuando Jesús tuvo 12 años, subieron, como es de costumbre, el niño se quedó en Jerusalén, ellos no se dieron cuenta y a cabo de 3 días fue que lo encontraron.
Y él les dice, ¿por qué me buscan? No saben que estoy en la casa de mi padre. Ellos no comprendieron la respuesta que le dio. Ahora, esto también se contrapone con la opinión de la mayor parte de los exégetas que asumen que el momento del develamiento de su misión se da en Jesús durante el momento de su bautismo. Entonces, aquí es como que si presentaran a un Jesús que ya desde que era muchachito sabía para qué y por qué había venido a este mundo. Entonces, el episodio claramente es una composición del evangelista. Podría ser un hecho posible, pero en sí no tiene visos históricos. Más bien, habría que interpretarlo. Recordemos que, ¿qué le pasa a un niño judío a los 12 años? Todavía hoy. No es como su primera comunión. Los varones no tienen el bar mitzvah. El bar mitzvah, exactamente. Es el momento donde ellos dejan de ser niños desde el punto de vista religioso y tienen la oportunidad de compartir con los hombres el minhag, que es los comentarios en la sinagoga los sábados, el hablar de los profetas, el hablar de todo lo que concierne a la historia de la salvación. Entonces, si este episodio lo que trata de narrar, ¿no?, es que Jesús ya en este momento se convierte, si se quiere, en un interlocutor, ¿verdad?, de los religiosos de su época, con la capacidad para a partir de ese momento, él también intervenir en las labores del templo, porque a la hora de la verdad, cuando uno dice, me ocupo de las cosas de mi padre, y uno muchas veces habla de Dios como padre, puede ser que María le enseñó a Jesús a amar a Dios desde pequeño hasta el punto que lo consideraba también su padre, y eso no tiene nada vamos a decir, ni de ostentoso, ni de nosotros imaginar esto como algo irreal. Pero visto desde el punto de vista, como que si él con ese episodio está diciendo que él está clarito para lo que vino, y su mamá y su papá no tienen que estar preocupados de él. Fíjense que a partir de allí Lucas se atreve a decir que él se fue con sus padres, el que les obedecía, y que fue creciendo en sabiduría, y que María callaba en su corazón todo esto. Entonces, la escena está compuesta a partir de una idea que se albergaba en la antigüedad. Era que todo gran hombre tenía que haber mostrado ya desde niño las cualidades que lo adornarían como adulto. Entonces, personajes, por ejemplo, como Moisés, Samuel, el profeta Daniel, en los textos bíblicos son presentados así, como que ya desde pequeño se le veía lo que iban a hacer. Incluso fuera del ámbito bíblico, Ciro el Grande, Alejandro Magno, e incluso Augusto. Entonces, la literatura apócrifa hace eco, pues, de este tipo de cosas, sobre todo porque dando testimonio de la sabiduría. O sea, podríamos decir que es la misma situación que se le presenta a un padre que vaya viendo que su hijo desde pequeño pareciera que tuviera una inteligencia superior a lo normal, un QI por encima de 150. Entonces, podría ser que el caso de Jesús fuera pues, pero así lo presenta Lucas. Bueno, entonces, el final del episodio es en que el evangelista afirma que María y José no comprendieron. El niño, de alguna manera, Lucas lo que está adelantando con eso es el tema de la incomprensión de los discípulos con respecto a la misión de Jesús. Entonces, la frase acerca de que María guardaba dentro de su corazón todas estas cosas, ¿verdad?, tropieza con las mismas dificultades que hemos señalado más arriba a propósito de la conversión virginal. Luego, en la vida pública de su hijo Jesús, María no parece tener la más mínima idea del asunto. Y entonces eso no se compagina con esto. Entonces, a modo de síntesis, nosotros podemos formular un juicio conclusivo sobre las narraciones de los evangelios de la infancia, ¿verdad? Tales relatos, ¿verdad? Allí obtenemos datos históricos, es cierto, sobre la relación de Jesús con su madre en el seno de la familia, pero no todo puede probarse históricamente. El parto milagroso, la cuestión de los antepasados, pero tampoco podemos considerarlo como netamente anecdótico.
en la mente del evangelista que los compuso, porque ya presentan una teología, cristología bastante desarrollada. Algunas incluso de sus líneas teológicas podrían no ser seguidas por todas las comunidades posteriores, pero construyendo la figura del Cristo de la fe, su origen, su misión, su dignidad, lo que es Jesús antes del nacimiento. De alguna manera, Mateo y Lucas nos presentan un verdadero antecedente de lo que es la persistencia del Logos que vamos a ver posteriormente en la teología joánica, y que no hace más que seguir el camino lógico iniciado antes por la Iglesia. Lo que llegó a ser Jesús para la comunidad cristiana es retrotraído desde el inicio de los tiempos. Y es evidente también que en lo que respecta a la función de la mujer, representada aquí como la madre de Jesús, debe decirse que en estos relatos, como es de esperar, no se halla ninguna proclama nueva desde el punto de vista social a la función materna, salvo una, vamos a decir así, una mítica partogénesis, ¿verdad? En suma, tampoco hay más que un diálogo, si se quiere, en el que se nos va mostrando la figura de Jesús, más animado por el lado de lo que la comunidad cristiana supone que debe haber sido la infancia de Jesús, que realmente con datos netamente históricos que podamos nosotros apoyar. Es a partir de la vida pública de Jesús que ya nosotros podemos atestiguar 100% la historicidad de Jesús. En los evangelios de la infancia, algunas cosas lo serán, otros quizás no tanto. Y con eso terminaríamos pues de agotar un poco lo que es este tema, y evidentemente les daría yo a ustedes la palabra para que participen también en el diálogo. Algo que olvidé agregar, y creo que también lo mencioné cuando hablamos del Jesús histórico, fue la historicidad nula en asumir que Jesús nació un 25 de diciembre. Esa fecha se escogió por razones, vamos a decir, pastorales, en vista de que las comunidades cristianas asistían a las fiestas paganas, y lo que se buscó con ello fue tratar de cristianizar esas fiestas, sobre todo dando un enfoque en base a que no teníamos seguridad del momento en que Jesús había nacido. Más bien la lógica hace suponer que Jesús debe haber nacido en verano. La mayor parte de los autores lo ubican quizás en julio y agosto, porque si vamos a asumir la presencia de los pastores no podían estar al descampado con sus ovejas en invierno porque tenían que resguardarlas bajo techo. Entonces, sabemos que esta fecha se escogió precisamente por eso. Y se le dio evidentemente soporte litúrgico en el 437 por el Papa Sixto II. Ahora, quizás lo que nos tiene que llamar un poco a la reflexión a cada uno de nosotros hoy día es que se está viviendo el proceso inverso. Hoy en día se está paganizando lo cristiano. Y hasta qué punto nosotros quizás directa o indirectamente también hemos asumido complicidad en el asunto, porque seguimos viendo con indiferencia que se celebre Halloween, que se celebre el espíritu de la Navidad, y a veces muchos que se dicen católicos también son partícipes de ese tipo de prácticas. Entonces, vos con eso. Adelante, tienen la palabra. Profe, ahí me acordé, el teólogo suizo, calvinista, ¿cómo era que se llama? Creo que Karl Barth. Ah, Carvar. Sí, sí, sabes que él dice una postura, o sea, una postura teológica interesantísima con el tema de la virginidad de María y con la resurrección de Jesús, diciendo que
digamos, en esos dos hechos concretos, Dios interviene en la materia humana. Es decir, que no debemos extrañarnos de que Dios, si Dios donó a su Hijo para que pudiésemos estar más cerca de Dios, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿cómo no podemos entonces decir que Dios intervenga en la materia para hacer que el parto de María haya sido virginal y que la resurrección no haya corrompido a Jesús? Entonces, eso me pareció a mí como una apreciación teológica también importante. Es decir, como que si no se, es decir, Dios es Dios, nosotros no podemos como cuestionar lo que Dios ha hecho en la tierra, ¿no? Entonces, eso me parece una visión teológica importante porque humanizamos muchísimo el tema, estos temas que a veces queremos trabajar desde la historia, desde lo histórico, y no sabemos que la presencia de Dios también está en estos acontecimientos, ¿no? No, tienes toda la razón, porque es evidente que si Dios se hace hombre en Jesús y la encarnación asume la condición humana, tiene que utilizar el lenguaje humano. El acontecimiento es nuevo, pero el lenguaje no. Porque de paso, déjenme decirles que no es nuevo en el cristianismo la concepción virginal. Fíjense que se dice que en Suetonio, en la vida de los 12 Césares, asume que Augusto era hijo de Apia y Apolo, que ya habría ido a una ceremonia en su nombre de medianoche, y ella habría colocado en su cama en el templo y se durmió, y de repente una serpiente deslizó hacia ella, dejándole en su cuerpo una mancha en forma de serpiente, y que de ahí en adelante vendría su hijo. Entonces, ese hijo Augusto era hijo de Apolo también. Incluso Plutarco en Vidas Paralelas también afirma en el contexto egipcio que no es insólito asumir que el Espíritu de Dios se acerque a una mujer y germine en ella. Eso tampoco, yo no entiendo por qué fue escándalo para los griegos cuando era una noción que se vivía digamos, en el entorno. Entonces, se piensa que, por ejemplo, la madre de Buda, Maya, fue concebido virginalmente. El fundador de la raza mexicana, también se dice que, una broma que no puedo ni pronunciar, Huitzilopochtli, una cosa así, que todos estos acontecimientos, de alguna manera, se dan en el templo, pero fíjense que el de Mariano, ¿verdad? Entonces, lo que sí para nosotros como creyentes es cierto, ¿no? Que nosotros reconocemos a Jesús como Hijo de Dios. Y entonces, ese reconocimiento y la encarnación son dos temas inseparables. Por eso, la verdad teológica de este acontecimiento no puede quedarse con razones históricas, y en eso estoy de acuerdo contigo, porque el exégeta y el teólogo no prescinde de la fe. Nosotros proclamamos nuestra fe en el credo y proclamamos la virginidad de María. Entonces, la encarnación es una realidad de fe para nosotros. Todo lo demás es competencia de Dios. Entonces, estando conscientes que la irrupción del reino de Dios en la tierra es de alguna manera un signo escatológico, debemos estar conscientes que ese relato se desarrolla en el silencio, en la sencillez. El anuncio de los pastores refleja la dimensión social y cósmica del acontecimiento. Ángeles, pastores, personas de toda clase y condición. Y ojo, Jesús nace de noche, porque toda salvación viene de la oscuridad para que se haga la luz. No sé quiénes son los que tienen las manos levantadas, pero adelante. Juan Salvador. Adelante, Juan Salvador. No, está primero Ángela, Ángela y luego yo. Bueno, entonces adelante, Ángela. Me quiero referir a un comentario que hace Rafael Luciani sobre pobres de Nazaret. Él hablaba en ese momento sobre que no debemos olvidar a María,
como parte importantísima de todo lo que fue el crecimiento, el desarrollo de esta persona que fue Jesús, de este ser humano. Y hacía referencia a María como servidora, ¿no? Y en varios momentos de la clase, también usted, profesora, ha hecho ese comentario cuando se encontró con su prima Isabel y cuando Jesús es hallado en el templo y él habla de Dios como su padre, que podríamos pensar que María lo enseñó a pensar de esa manera. Entonces quería hacer ese comentario porque a mí me gusta pensar en Jesús también como María, ¿no? En esa forma que como madre transmite a su hijo lo que ella era, ¿no? En su vivencia y en su vida. Cierto. Yo creo que así como creyente, yo lo veo así también. ¿Ibas a decir algo más o se te cortó la...? Comentario, eso era un comentario. Ah, ok. Ahora sí, entonces, Juan Salvador, adelante. Sí, en el libro de Ratzinger sobre la infancia, ya por ahí lo comentaba Duen, que es muy bueno, hacia el final, él hace, hablando justamente de lo de la pérdida de Jesús en el templo, ¿no? A los 12 años. Y hay una frase que yo releyendo en estos días me quedo pensando en relación con el tema de la sinodalidad, ¿no? Dice Lucas que, y utiliza el nombre sinodia, dice la comitiva de la sinodia, es como que la comunidad del camino, que están todos caminando y ellos no se dan cuenta que pasan 3 días y tal, ¿no? El tema de la sinodalidad en relación, es una reflexión que hacía yo, en relación con este pasaje de la infancia de Jesús, deja claro que no necesariamente en el simple hecho de la comitiva sinodia o de la comunidad de camino, de la caravana, está, o sea, no nada más porque estemos todos unidos está Cristo ahí, Cristo está donde Cristo dice que está. O sea, creo que ahí la lectura me pareció que va mucho más, trasciende a las pretensiones que nosotros tenemos de pensar que estamos todos unidos, aquí está Cristo, sino que Cristo está donde Él dice que está. O sea, su papá y su mamá le reclaman, ¿dónde estabas metido? Y tal, dice, estaba donde tenía que estar. Entonces, me pareció interesantísimo que el tema de la sinodalidad no lo decidimos nosotros, lo decide Cristo. Claro. Era un poco la reflexión que me vino con esa lectura. Yo creo que tienes razón, porque no se puede apresar a Dios. No lo podemos apresar ni en pensamiento, ni en creer que porque creemos en Él lo tenemos entre las manos. Porque podría pasarnos igual que los fariseos de su tiempo, ¿no? Que como oraban, hacían ayuno y daban limosna, creían que tenían ya la salvación por delante y que tenían a Dios de su parte, ¿no? Y es verdad. Definitivamente. Sí. Además, Juan, sabes que bíblicamente la palabra sinodalidad no existe. Existe justamente sinodía. Y es justamente eso que tú estás diciendo, Juan, camino, pues. Sí. Camino juntos. Sí. Profesora, no levanto el dedito porque no sé cómo hacerlo, no estoy con el iPad. Entonces, en el escrito del libro de Ratzinger, La infancia de Jesús, la infancia de Jesús, profesora, tiene sus orígenes en las narraciones que contó María, quien era su testimonio presente. ¿Por qué Lucas o Mateo no lo añadieron en sus evangelios? Sería su pregunta, ¿no? ¿Por qué el Espíritu Santo tal vez no se inspiró a los evangelistas para incluirlas? Entonces, bueno, esto me quedó de esta lección de hoy. Profesor, ¿qué opina? Mira, recuerda que cada uno de los evangelios escoge dentro de sus investigaciones, por decirlo así, todo lo que le parece importante para su comunidad. Es como que si, bueno, ustedes lo van a ver precisamente en el trabajo en el foro, como cada uno de ustedes, a pesar de que tocan el mismo tema, cada uno hace un enfoque diferente, porque de alguna manera la visión de cada quien es distinta, ¿no? Entonces, un poco a los evangelistas le pasó eso, cada uno de ellos, fíjense que el patrón original es el mismo, una tradición oral que es común para todos. Y a partir de allí,
cada quien elabora un esquema de trabajo que no necesariamente sigue ni el mismo orden, ni la misma disposición, ni el mismo contenido. Y eso es particularmente cierto en los evangelios sinópticos que de alguna u otra forma tienen un mismo origen, ¿no? Entonces, cabe suponer eso, que lo que de repente no fue importante para uno, para el otro sí. Fíjense que nada más diferente que estos dos relatos de infancia que nos presentan Mateo y Lucas. Parece que hubieran hecho investigaciones por distintas fuentes, porque no coinciden más que en el nacimiento de Jesús, en lo demás no coinciden. Entonces, esto también es importante señalarlo, ¿no? Porque cada quien va de algún modo a proclamar. Fíjate en qué se parecen estos relatos. En la concepción virginal, en que María es prometida de Jesús, en que se le va a poner el nombre a Jesús, que en tiempos de Herodes y que se crió en Nazaret. Es lo único que estos dos evangelios coinciden. Entonces, decir que María se lo contó a alguno de ellos, no sabemos. Si fue fruto de la primera generación que les habló de María, la segunda, y esta segunda a su vez a la tercera, no sabemos. Por eso que se crean como tantas incertidumbres, ¿no? Con respecto a esta temática, porque ciertamente no podemos nosotros decir, caramba, esto ocurrió así. A pesar de que nosotros en el Nuevo Testamento podemos, a partir de una tradición oral que fue más corta en el tiempo que en el caso del Antiguo Testamento, afirmar muchas cosas que en aquel entonces no podríamos nosotros decir, y aquí sí. La mayor parte de las cosas son históricamente comprobables, e incluso comprobables por testimonios extrabíblicos. Pero de ahí en adelante queda la reflexión o las distintas reflexiones que se han hecho a lo largo de la historia. También tienen mucha importancia, si tienen acceso a ellas, los comentarios de los padres acerca de los evangelios de la infancia, porque ellos también hacen comentarios interesantes que se acercan mucho a la historicidad de la mayor parte de lo que relatamos hoy aquí. Profe, gracias por la clase, estuvo muy buena. Bueno, mi corazón, yo creo que lo importante es irnos acercando un poco más a esa relación personal con Jesús que nos haga ser cada vez mejores. Yo pienso que en la medida que tengamos más herramientas y podamos entonces comprender mejor ese mensaje, entonces trataremos también de ser mejores discípulos también. Tengo que darle muchísimas gracias a Dios de que hoy no se interrumpió la clase, que el internet se portó bien. Sí, eso, de verdad que sí. Así es. Una clase maravillosa nuevamente. Profesor. Dime, mi corazón, adelante. Más bien el... Ajá. Adelante, Laura. No, profe, que qué maravilla, de verdad que eso estaba pensando yo, la profe no se le ha cortado de una vez, yo sí entré y salí varias veces, pero de verdad que muchísimas gracias. Y parece mentira, pero esto le abre a uno, de verdad, la manera en que uno oye el evangelio es diferente, la manera en que uno oye las lecturas del Antiguo Testamento es diferente. De verdad que muchísimas gracias, porque se le va uno abriendo, al menos a mí que no sabía nada, pues hay personas que quizás sí sabían, pero yo no sabía nada así, y me parece que de verdad que nos acerca más a Dios. De muchísimas gracias. De verdad es que cierto. sí. Y esto de los apócrifos me ha parecido fabuloso. Sí, ¿no? Y de alguna manera, tocando estos temas. Adelante. No, profe, nada, agradecerle porque aparte de interesante, usted es una profesora que le da a uno paz, le da a uno gusto por escuchar las clases, ¿sabe? No le crea a uno más tensión de lo que ya a diario tenemos. O sea, es un placer escuchar sus clases, es un placer intervenir. De verdad, yo sumamente agradecida y coincido con Laura. Yo la mitad de estas cosas, profesora, ni idea de todas estas
esta maravilla de análisis que antes de este posgrado ni idea, pues. Muchas gracias, sobre todo por hacernos sentir bien. Bueno, yo creo que lo importante de esto es ir Eso es importante. Fomentando cada día una fe como más adulta, ¿no? Y que también tengamos argumentos para quienes de alguna manera piensan diferente que nosotros, poder nosotros también dar razones que se sustenten pues, en los textos bíblicos al momento de debatir o de rebatir alguna idea contraria a nuestra fe, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que eso es importante. Profesor, sí. Sí. Sí, y una cosa también que es importante, todo lo que hemos dicho muchas veces, a mí, el caso mío es porque nosotros somos de esta época y nos cuesta muchísimo tratar de visualizar cómo son las cosas o las dificultades que hubo en otras épocas, ¿no? Creo que es un tema también bien importante y que nos ha ayudado a, vamos a decir, salir de nuestro siglo XXI, de nuestras realidades, a ponernos en esa, ¿no? Claro, ciertamente que sí. Bueno, mire, la semana que viene vamos a encontrarnos con el señor Pablo. Vamos a profundizar un poco sobre esto una vez que ya hemos terminado los evangelios. Vale. Pero de verdad que ella... Yo creo que no debía hablar. Muy bien. Yo creo que no debía hablar Ahí viene. Que no debía hablar de que el internet se había ido porque me dijo, no me fui. Ya vas a ver que sí. Pero se puso bravo Pablo. Sí. Yo creo. Vivo y se ha portado bien. Eso es, sí. Pablo lo hace al internet. Ajá, vamos entonces a tratar de hablar de nuestro amigo Pablo la semana entrante. Y bueno, si nos alcanza el tiempo, también tocaremos los temas de las cartas católicas y del resto del Nuevo Testamento. No vamos a tocar Apocalipsis, porque para tocar Apocalipsis nos tendríamos que llevar todo el semestre. Yo creo honradamente que 2 semestres con la Biblia es muy poco. Yo sé sí. que ¿cómo se llama? Un posgrado, ustedes le dan una buena base teológica porque tocan diversos tópicos, pero yo creo que la Biblia deberían ahondar un poco más porque por lo menos dedicar un semestre completo a Juan para que podamos profundizar en las cartas, en el Apocalipsis, en el Evangelio, mínimo. Pero así son las cosas. Bueno, se podría sugerir, ¿verdad, profe? Sí, pero yo creo que sugerir también. Sí, pero yo creo que por la manera como está concebido el posgrado, no alcanzaría el tiempo, pues, o sea, para tratar de abarcar, digamos, de manera general, pues, todo el recorrido de las diversas ramas teológicas que ustedes puedan hacer. Porque un poco con esto es el abreboca, ¿no? Para que después cada quien se vaya hacia fundamental, hacia pastoral, hacia espiritual, hacia bíblica. Entonces, pero bueno, sí. El tiempo lo dirá. Entonces, bueno, que pasen muy buenas tardes. Dios me los bendiga a todos. Y amén, igualmente. Que tengan una semana maravillosa y preparémonos para nuestra fiesta la semana entrante. Así. Gracias, profe. Bueno, los acompañaré desde allá. Buenas tardes. Los llamaré para verlos. Amén. Okay. Claro que sí, Laurita. Claro.